Por favor, que se presente, que nos cuente su nombre y de qué nacionalidad es usted. Compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Olga Machendo. Soy desde la comunidad Llanoaquín, pero realmente vivo aquí por mi esposo. Y yo sé realmente de nacido en barrio San Marcos, donde perdió hace muchos años. Soy una mujer shuar amazónica de la cordillera del Cóndor. Compañero, compañera, cuéntenos, me gustaría empezar con usted sobre San Marcos. ¿Qué ha significado la minería para usted en su vida y el lugar donde usted vivía? Compañero, en el tiempo que hubo la minería, yo ya me hice de esposo, entonces yo vivía acá abajo, pero lamentablemente yo sí sentía algo raro que esa comunidad iba a perder, porque ya la gente de San Marcos empezaron a vender sus lotes, sus territorios, la gente hispana empezó a vender sus fincas y empezaron a dejar a manos de la empresa Ecuacorriente, y había la minoría de familia que tenían todavía su lote que aún todavía no vendía. Entonces, en el año, no me recuerdo, compañero, en qué año fue, empezamos a defender al barrio San Marcos porque había iglesia, había escuela, había una familia que todavía seguía viviendo en ese lugar. Y desde que se le estoy contando, compañero, cuando vivía todavía mi compañero José Tendeza, aún todavía él estaba con vida. Nos defendíamos arduamente para que ese barrio no pierda, compañero, pero lastimosamente cuando nosotros volvimos a almorzar, solamente habían salido unas personas de la empresa Ecuacorriente disfrazados, pintados la cara, se botaron en la retro, se montaron y empezaron a destruir. Y la llegada que regresamos nuevamente almorzando, avanzamos ver que ya estaban destrozados todos, compañeros, y no sabíamos qué hacer porque en ese momento no había ni autoridades, no había alcaldes, no había prefectos, no había nada, compañero. Hasta hoy, como le está existiendo, compañero, hasta ahora no hay autoridades en este lugar desde la parroquia Tundaime. ¿Qué ha significado, cómo ha visto usted desde que los primeros días que empezaron a escuchar la palabra minería, cómo ha sido la transformación en su territorio? Compañero, en primer lugar, claro, que obviamente que nosotros no sabíamos la minería, escuchábamos que la minería llegaba, pero no conocíamos, compañero, qué era la minería, qué significaba la minería, porque nadie nos asesoraba y nadie no teníamos ni una consulta previa, en primer lugar. No sabíamos qué era la minería, solamente se asentaron y la gente empezaron a trabajar, a mentir, los ingenieros a mentir, cogiendo a la gente con engaño y así sucesivamente iban trabajando, iban haciendo estudios, como todavía no desbarataban, como yo digo, la montaña. Nosotros pensábamos que la minería iban a hacer como antes han sabido trabajar, haciendo con pico y pala. Esos eran nuestros pensamientos que nosotros sabíamos pensar, compañero, pero realmente cuando ya empezó de hacer todos los estudios, todo se acabó de explorar todo eso. Ya cuando vino resultados de la minería, empezamos a escuchar que era una minería a gran escala. Y compañeros, nosotros no sabíamos que era una minería a gran escala, porque en ningún momento como amazónicos no escuchábamos que era una minería a gran escala. Y ahora que estamos viendo ya desde entonces, estamos conociendo y sabemos que es una minería a gran escala, cómo viene destruyendo la madre tierra, la naturaleza. Ahí viene terminando, compañero Kevin, 276 fuentes de agua que había en ese lugar donde está la empresa minera. Y aparte de eso, está perdiendo una cara de indio. Desde que yo crié, compañero, viendo esa cara de indio, están ahorita por destrozar. Ya falta un poquito para votarles. Compañero, y realmente eso a uno le duele. ¿Por qué? Porque yo he criado en ese lugar, yo he visto esa naturaleza que era hermoso, donde que había cacerías, había pesca, había todos animales
que uno se vivía alimentándose, aunque no teníamos recursos económicos, pero teníamos nuestra riqueza en alimentos, porque se nos perdió todo, medicinas naturales, se nos perdió alimenticios naturales, se nos perdió las palmas, se nos perdió animales que nosotros sabíamos alimentar, los compañeros. Y por esa razón no nos hacía duro de vivir, porque teníamos pesca. En tiempo de verano sabíamos ir al río a corronchar, como digo, meter la mano debajo de piedra, sacar unos llambos, corronchos para hacer un caldo para comer, aunque no tenía dinero. Entonces ahora, compañero, ¿qué nos toca? Nos ganamos un día de trabajo, como sea 3, 4 días, que nos pagan $10. Cogemos 40 dolaritos, salimos al mercado a traer comprando para sobrevivir, compañero, y ahorita es $40. No nos alcanza ni para traer ni un saco de comida, compañero, apenas será una funda y media, compañero. Compañera, ¿cómo usted como mujer, como madre, cómo ve esta situación de la pobreza que ha generado la empresa minera? ¿Cuál es su sentir Eh, frente a esta situación? de la situación de la pobreza, compañero Kevin, hemos venido sintiendo cada día más cuando ya va subiendo las cosas, nuestros productos, compañero Kevin, una libra de yuca, 25 centavos, una papaya grande a 50 centavos, un racimo grande de plátano a 3, 4, 5 dólares, compañeros. Y eso cogemos a veces al año, compañeros, de que uno se siembra el cultivo y al año se coge. Y a veces hasta nos matamos 30, 40 dólares y con eso, compañero, no me alcanza como ser madre. Yo soy una madre de 14 hijos, pero de 14 hijos aún todavía tengo 7 de mantener, compañero. Y ese $30 no me alcanza para el vestuario. Yo a mis hijos les hago vestir, compañero, que yo siento con mi propia carne. Tengo amigas, vecinos. La Michelle me conoce muy bien. Yo pido ropas, a veces me regalan ropitas buenas, entonces ese compañero les hago vestir, porque si yo voy a comprar en el mercado con $40 para todos mis 7 hijos, compañero, no me alcanza ni para dos, por ejemplo. Entonces, como ser madre, y yo que soy una madre, yo siento lo que es la pobreza, yo siento lo que viene un dolor para uno como ser mamá. A veces tengo que alimentar a mis hijos, a veces no tengo. A veces me hace falta un dulce, compañero. A veces me hace falta aceite, más que sea para hacerme un molido de verde, yo que sé, compañero. Pero a veces cuando no hay compañero, ¿qué debo hacer yo? Debo aguantarme ahí como me venga y seguir luchando, compañero. Yo sigo luchando. Ojalá el gobierno del Estado ecuatoriano escuche estas redes sociales que yo estoy hablando, que yo siento de mi propia carne como ser una madre amazónica que no tenemos nuestros recursos económicos. Claro, el gobierno apuntala, la riqueza es la minería. ¿En qué sentido, compañero, es la riqueza, la minería? Para él, claro, porque a él le dan todo ese impuestos que le pagan a él y él tiene cómo vivir. Pero nosotros como madres de la Amazonía, compañeros, no tenemos un fuente de trabajo digno para poder alimentar o dar una alimentación saludable a nuestros hijos, compañeros. No tenemos ese trabajo. Estamos nosotros totalmente de desacuerdo con la minería, porque la minería nos trae pobreza, nos trae divisiones, nos trae problemas, nos trae contaminación, compañero. Imagínense, nosotros estamos aquí en una tierrita planada. La empresa minera a la cabecera del pueblo y un dique de 272 metros de altura que está llenando el río Tundeme que le tienen tapado. A veces dormimos tranquilidad, compañero. A veces cuando empieza a llover, pensamos lo mucho, compañero, para poder dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo y qué día se revienta ese dique que está encima y nos cargarán menos pensado. Y para el gobierno poco le importa al pueblo, poco le importa a la gente de Amazonía, donde se da cultivos para el pueblo, compañero. Listo. Usted, como mujer, como madre, nos ha contado mm, su sentir, ¿no?, de todo lo que está pasando.
Carlos me decía que también es la misma situación de otras comunidades, ahí me mencionó algunas, ya no me acuerdo los nombres. ¿Usted cómo ha visto también en otras comunidades, cómo están bien viviendo otras madres también? De igual forma, compañero, lo que le hago recordar, compañero, en el barrio Churubia, por ejemplo, hay muchas madres que también sufren de como yo estoy sufriendo, como yo siento en mi propia carne. No tienen trabajo, no tienen nada. A veces ellos también así sacan verdecitos, sacan de sus cultivos a vender para llevar comprando alguito para sus hijos. Igualmente yo he visto de las madres Shuar que yo vivo recto al frente de comunidad Mirador. Yo he visto muchas madres también que sufren igual como yo estoy sufriendo. Porque antes, compañero, nosotros teníamos nuestro río saludable, dulce, a ir a pescar, a botar atarraya, a poner guashima en nuestra cultura, compañero. Yo sabía sacar como una canasta de pescado para alimentar a mis hijos, para vender en el mercado, para alimentar a la gente. Ahorita, compañero, no vemos nada de eso. Y a veces mucha gente de aquí mismo, de esta zona, de esta comunidad, dicen que esa gente es tan loco, esa gente no conoce el desarrollo, esa gente no conoce la riqueza. ¿En qué momento no vamos con el compañero la riqueza? La riqueza de la empresa minera no hay, compañero, porque yo veo muchas comunidades. Yo hablando desde mi suegra vive en un extremo de pobreza, en una casita de, el gallinero, creo que tiene mejor gallinero. La empresa no toma en cuenta en nada a la gente, no ve en nada, no vela. Porque yo he escuchado por la radio que dicen las empresas mineras que las comunidades de la parroquia Tundaime, la empresa minera, están bien entendidos, bien acomodados. ¿En qué sentido, compañeros, estamos incomodados? No vemos nada de eso, compañero. Vemos más pobreza, más problemas. Y encima de eso, nos cae la contaminación. Y nuestra riqueza, que el gobierno ecuatoriano escuche, nuestra riqueza es la muerte. Esa es nuestra riqueza que nos viene dando el señor Lazo, compañero Kevin. Gracias, compañera, gracias por compartirnos ese mensaje. Y me gustaría también preguntarle a usted como mujer, ¿cómo ha visto también el tema de la violencia que genera la empresa? No sé, ¿cómo usted ha sentido su situación como mujer desde que ha llegado a la empresa? Desde que llegó a la empresa hasta el momento que todavía no explotaban, era un poco más tranquilo, era compartientes con los vecinos, familias. Y entonces, desde que empezó a explotar, empezaron a llegar gentes de otros lugares, trabajadores de otros lugares. La gente de aquí mismo empezó a dividirse por tal razón que la empresa les venía sobornándoles a cada una de las personas y empezaron a dividirse. Yo digo, compañero, eso porque yo siento en mi propia carne. Hubieron muchos líderes lamentablemente que fueron sobornados, todos fueron sobornados. Y asimismo a mi cuñado, que paz descanse, a José Tendeza, llegaron aquí en la comunidad a ofrecerle un dinero de $75,000, pero él, como un líder, luchador y fuerte amazónico, él no se dejó sobornar, compañero. Él no se dejó sobornar, él dijo, yo seguiré defendiendo nuestro territorio, nuestra Amazonía, nuestra naturaleza, lo que nos prevalece, compañero. Y así sucesivamente no le pudieron sobornarle, empezaron a buscarle estrategias como de terminarle la vida con él. Y así, compañero, a él lo terminaron la vida. Y desde ahí en quedamos nosotros en camino, compañero. Nosotros empezamos a luchar porque nosotros también teníamos esa misma certeza de vivir en una vida cómoda. Como dice el mismo gobierno, Puengel Pujusti, Puengel Yurumaki. Pero compañero, no podemos vivir en tranquilidad, porque hay mucha gente de diferentes lugares. Hay gentes negras, hay gentes de Chuchupindi, hay gentes de Laguario, hay gentes de otros lugares, compañero. No sabemos esa gente qué clase de personas son, no conocemos. Ellos vienen aquí a hacerse la vista gorda, que son personas buenas, que son personas
llevables, pero realmente al fondo de ellos no sabemos nada de eso, compañero. Estamos, estamos, estamos en verdadmente sintiendo lo que va a pasar después y estamos destrozados en nuestras vidas. No podemos caminar en paz. Cada vez que caminamos, andamos con cuidadosamente, compañero, que justamente que también dice la empresa minera que mi esposo es el opositor de la empresa. Entonces yo a veces cuando él sale al trabajo solo, me pongo a pensar que si estará trabajando, estará bien, estará tranquilo. Me pongo a pensar, compañero, porque él es mi pareja. Si en caso a él también le pasaría lo mismo que pasó a José Teneza, que nadie podemos saber la verdad, quién lo hizo eso. Porque hasta ahora escuchamos que la familia Tendeza no son bienvenidos para la empresa minera. A la familia Tendeza, la empresa minera le tiene un odio, un rencor. Yo no sé, como le digo, compañero, nosotros defendemos nuestro derecho. Tenemos el derecho de defender. En la misma constitución está rezando que debemos que reclamar con mucho derecho nuestro territorio, defender nuestros páramos. Porque sin el páramo, sin el agua, compañero, no podemos vivir. No podemos tomar esa agua que necesitamos. Yo no sé este gobierno qué cabeza tiene. Parece que este gobierno no fuera ser humano. Parece que este gobierno es un animal. Si los animales beben el agua, es más que un animal, compañero. Discúlpeme que así le trate al gobierno, porque le he hecho algunas veces llamados por la radio, por la prensa, al gobierno Rafael Correa. Igualmente le hacía algunos llamados que venga a Parroquia Tundaime y vele por el pueblo, pero jamás lo hacen. Lo que único es velar el bolsillo de ellos, enriquecer a la familia de ellos, vivir bien atendido, tener una nutrición sana conjuntamente con sus hijos, mientras el pueblo con una nutrición baja que ni siquiera tenemos cómo dar alimentos a nuestros hijos, un alimento adecuado. No tenemos, compañeros Kevin. Me gustaría preguntarle algo también, compañera, que, bueno, se ha escuchado, ¿no? Que es una realidad también que se atraviesa justamente donde hay empresas mineras, que por lo general, donde hay empresas mineras, llegan, como usted dice, hombres de otros lugares, de otros sectores, y no se sabe quiénes son. Entonces es un empleo que la mayor cantidad de personas que se contratan son hombres. Entonces, se genera una violencia contra la mujer, ¿ya? No sé usted si nos puede contar, no sé si sea el caso de Tundaime, cómo está el tema de, por ejemplo, el tema de la violencia sexual. No sé si haya en su territorio se hayan generado, como se dice, prostíbulos, esa situación. No sé si exista allá. Sí, compañero. En la parroquia Tundaime, que las gentes y los jóvenes cuentan que ya existe la drogación. Y el prostíbulo que usted está hablando, compañero, ya lo vemos acá al lado de la comunidad. Ya hay prostíbulos. A veces cuando se ponen a trabajar los fines de semana, no dejan dormir porque ponen una música de alta voz y es muchos de los niños van aprendiendo, como está una foto pegado al lado de la vía, entonces muchos niños dicen, ahí ya la prostitución, ahí ya el alcoholismo, ahí la drogación. Entonces ese que el gobierno no vela, compañero. Yo no sé qué es lo que le está pasando a este gobierno. A veces a mí sí me da coraje, compañero, porque ningún gobierno toma en cuenta al pueblo, ningún gobierno toma en cuenta a los niños, ningún gobierno toma en cuenta a los líderes, a los liderazgos, a las mujeres, como ser amazónicos. Por ejemplo, ahorita muchos jóvenes en parroquia Tundaime ya empezaron a la drogación. Imagínense, compañero, que antes no sabíamos escuchar la drogación, la prostitución. Nunca, solamente se sabía ver por otros lugares, por el Pangui, por Gualaquiza, por Yanzasa, pero menos acá, ahora por la empresa minera, ya hay drogación, ya hay prostitución, ya hay alcoholismo, bebidas, hay muchos jóvenes y jóvenes que están saliendo en las noches, no sé a qué horas regresan, porque yo a veces me he ido a la parroquia Tundeme en la noche y he visto que ya los niños empiezan a caminar a las 9, 8 de la noche, solos, sin familia, sin nada. Imagínense, compañero,
a después, a largo tiempo que esta minería siga de largo, ¿qué irá a pasar con esas jovencitas? ¿Qué irá a pasar con esos niños? ¿Qué irá a pasar con mi familia? ¿Qué irá a pasar con mis niños? Que a veces ellos estudian en Tundaimi. A veces yo me pongo a preocupar a la escuela, llegarían bien, estarán en camino, estarán bajando, o qué pasaría, compañero, porque dentro hay muchos carros extraños, unos carros de vidrios oscuros que ni siquiera se les ve la fisonomía de la gente, que ni siquiera se les conoce. Dentro y salen, compañero. No estamos de acuerdo que la empresa minera traiga tanta gente desconocida, que el mismo gobierno quisiera que ponga ese punto clave, que ya no haya gente de otros lugares, aunque esa minería se dé, pero ya no queremos más ver gentes de otros lugares, que por ejemplo trabajen gente de la zona, gente conocidas, gentes que ya nos hemos visto de persona y en cara, conocemos quiénes son. Y así sucesivamente podemos estar en tranquilo, en un común con las gentes, con los vecinos. Pero no pasa nada de eso, compañero. Hay más gentes de otros lugares, trailers de otros lugares, volquetas de otros lugares, volquetas he visto de Chuchupinde. Igualmente hay gentes que tienen sus talleres de mecánicos, gentes de otros lugares, compañero, que ni siquiera ve gente de aquí. La gente que algunos tienen sus talleres de mecánico, ya lo conocemos, pero hay otras gentes que ni siquiera lo conocemos, ni siquiera sabemos cómo es su comportamiento, cómo es su físico, que puedan vivir unidamente con las personas de aquí, compañero. Y, compañera, lo que usted me contaba, que en su comunidad, por ejemplo, ya hay un prostíbulo, ¿es solo ahí o también en otras comunidades está pasando lo mismo? Por ejemplo, de nuestras comunidades abajita, un vecino que ha vendido un terreno para esa prostitución. Y luego de ahí vemos, creo que es a 1 kilómetro de aquí que vemos en Las Peñas. Ahí hay dos prostitución. Igualmente, de ahí veo en el Pangui, hay un hotel que dice Bajo la Luna. También es un hotel privado que nadie se sabe quiénes entran o qué harán ahí dentro de ese hotel, porque dice un hotel bajo la luna, pero no es un hotel de arrendatarios para la gente que vienen a hospedarse, son para otras cosas, compañero. Y de ahí en la parroquia, va en Cantón El Pangui, bueno, eso ya se ha escuchado muchas las veces que hay un prostíbulo ahí, pero ya son muchos tiempos, compañeros. De por nuestra zona, única prostitución que veo es la de acá abajo, de nuestra comunidad un poquito abajo. Pero toda la gente, compañero, acuden ahí, porque ya hubo un atropello también, que estaba saliendo una volqueta de la prostitución y estaba bajando una moto con pareja y se habían atropellado ahí. Imagínense, compañero, qué situación viene por la prostitución. Mucha gente acuden ahí. Y además hay muchos hogares también, tanto los varones que se van a ese lugar. Y hay destrucciones de los hogares, hay peleas. Hay tantas cosas que está pasando, compañero, por este lugar que antes no se sabía ver eso. Finalmente, compañera, un último mensaje para la ciudadanía, un mensaje de reflexión. Compañero, yo les hago llamado a diferentes comunidades, barrios, ciudades, provincias, cantones, parroquias, que lo que están teniendo sus territorios no dejen que dentro de la empresa minera con engaños. Es empezando desde de la parroquia Gualel, estuve por allá, compañero. Es bien duro la situación, que aún todavía no tienen la explotación minera, que sigan luchando por su territorio, por el páramo, por por el ambiente, porque el ambiente sin compañía es un ambiente sano y saludable, compañero, se vive bien. Pero si ya de una vez que la empresa empiece a explotar o empiece a adentrar y ya hay divisiones, ya hay destructores, entonces por eso les hago el llamado a diferentes comunidades, a diferentes
personajes que me están escuchando. Soy una mujer amazónica que estoy sintiendo por mi propia carne. Que ahí también no pase lo mismo lo que está pasando aquí. Que defiendan y defenderemos unidamente, armónicamente, conjuntamente con todas las personas que están luchando. Hago un llamado que me escuchen esta palabra, que no pierdan sus alimenticias, que no pierdan sus ríos, que no pierdan sus páramos, que no pierdan sus territorios, porque en la parroquia Tundaime hubo muchos desalojos con, con el arcón. Hubo muchos desalojos que la gente no querían vender, pero la empresa minera se abusaron de ellos, de desalojarlos con, con retros, con militares, con policías. Que no pase eso, que no suceda por otros lugares que tienen sus territorios aún todavía no con la empresa que todavía no entran. Les hago un llamado, les hago un pedido que me escuchen estas palabras que les está haciendo llegar a cada uno de ellos, en cada uno oídos de cada personaje que están en diferentes lugares, que están luchando por sus territorios. Compañero Kevin, eso es todo que le puedo hacer un mensaje para el pueblo ecuatoriano. Igualmente para el gobierno ecuatoriano, que me escuche, que no se deje llevar por los recursos económicos, porque el amazónico jamás tiene la riqueza, jamás encontramos la riqueza. La riqueza nuestra, señor gobierno Lazo, es la muerte. Esa es nuestra riqueza que vamos a encontrar para todos nuestros futuros hijos, futuros bisnietos. Eso va a haber la riqueza. El gobierno que no apuntale la riqueza, que apuntale a trabajo, que apuntale a la agricultura de la Amazonía, que apuntale a otros diferentes trabajos que hay en muchos lugares que podemos salir de la pobreza, pero no apuntalando a la minería, porque la minería no nos trae riqueza. La minería nos trae pobreza y la muerte. Compañero Kevin, eso hago un llamado para todo el mundo. Muchas gracias, compañero. Gracias.